Esta hora lo vamos a mantener con el ingeniero Miguel Chiriboga. Él es director ejecutivo de la Bolsa de Valores de Quito, entidad que viene impulsando un importante proyecto relacionado con el gobierno o el buen gobierno corporativo. Así le llaman, ingeniero, a esta iniciativa que ha surgido desde la Bolsa de Valores de Quito con el apoyo de organismos internacionales. El programa busca inducir en los sectores productivos, fundamentalmente, así le entendemos, un sentido de responsabilidad social y fundamentalmente un sentido, lógicas de eficiencia, de competitividad, de productividad, en el marco de lo que ustedes entienden como un buen gobierno corporativo. ¿Qué nomás implica aquello, ingeniero? Buenos días. Gracias, señor Pillajo. Buenos días. En realidad quiero hacer una aclaración. Mi función es de director ejecutivo del programa de buen gobierno corporativo de la Bolsa de Valores de Quito. Así como el país está buscando un buen gobierno y una gobernabilidad que le permita desarrollarse, las empresas también tienen que encontrar un mecanismo de gobernabilidad que les permita ser competitivos. A eso se refiere el programa al que estamos emprendiendo en estos momentos, de que las empresas encuentren mecanismos para que puedan gobernarse con el único objetivo de crecer y de ser competitivos. ¿Qué implica este buen gobierno? ¿Cómo se debe entender este buen gobierno a nivel empresarial, ingeniero? Bueno, básicamente son los mecanismos o los instrumentos, llamaría yo, que le permitan distinguir tres cosas que en una empresa se dan: la propiedad de la empresa, la dirección de la empresa y la administración de la empresa. Y voy a ser un poco más específico. Normalmente una empresa nace por iniciativa de una persona, y esta persona tiene una idea y luego necesita capital. Ahí viene el proceso de propiedad de la empresa, los accionistas. Los accionistas tienen que ejercer, obviamente, una función muy importante, que es el de poner su capital a riesgo y luego de emprender el negocio, de empujar el negocio. En segundo lugar viene la dirección de la empresa. En muchas empresas en el país, por su carácter de familiares, no existe un directorio. Sin embargo, dirección existe. ¿Y cuál es la dirección? Es el definir un objetivo a largo plazo, una visión, una misión, unas estrategias y luego unos objetivos. Esa es la dirección de la empresa. Y luego viene la administración. La administración, básicamente, ejecutar esas directrices que la dirección de la empresa establece. Esos son los objetivos del gobierno corporativo. Esas son las instancias de un gobierno corporativo. Usted ha señalado en lo que a la propiedad de la empresa respecta un elemento más bien familiar. Son estructuras más bien cerradas las empresas ecuatorianas. ¿Así puede calificarse al conjunto, en términos generales, del sector empresarial ecuatoriano como organizaciones familiares cerradas, ingeniero? Yo diría que el entorno empresarial ecuatoriano tiene dos tipos de empresas: las empresas estatales y las empresas familiares privadas. Usted verá que gran parte de la economía del país está en manos del Estado: el sector petrolero, el sector eléctrico, el sector telefónico. En general, los servicios públicos siguen en manos del Estado. Y las empresas privadas, dedicadas básicamente a proveer de bienes a la comunidad, bienes que son utilizados dentro del país y exportados también. Esas empresas en el país tienen en su mayoría, yo diría prácticamente en su totalidad, un carácter de familiares. Entonces, no ha habido en el Ecuador la posibilidad de lo que se llama, y que en el Ecuador ya se habla algo de esto, de la democratización del capital. Es decir, que tanto empresas privadas como empresas estatales se hagan públicas. Y quiero hacer esa aclaración: se hagan públicas en el sentido de que haya la posibilidad de que accionistas, otros accionistas, entren a ser propietarios de esas empresas. Eso pasa porque hay una visión quizá del empresariado, o de gran parte del empresariado ecuatoriano, vinculado estrechamente con esas configuraciones familiares. ¿Qué implica ese cambio en la composición de las empresas de capitales cerrados familiares a capitales abiertos, ingeniero? Bueno, justamente implica el establecimiento de prácticas de buen gobierno corporativo, porque significa transparentar
el proceso de decisión y transparentar la información, básicamente. El momento en que una empresa decida entrar en esa nueva instancia en su manejo de transparencia en el proceso de toma de decisiones y de la presentación de la información, está aplicando prácticas de buen gobierno corporativo. ¿Qué ventajas prácticas le representa o representaría esto al empresariado ecuatoriano? Bueno, la CAF ha introducido el mecanismo en la región, y el Ecuador a través de la bolsa lo está retomando, básicamente como un elemento de competitividad para las empresas. Y se dirá, bueno, ¿qué tiene que ver el buen gobierno corporativo con la competitividad de las empresas? Porque muchos dicen competitividad es sinónimo de precio, y no es así. Por ejemplo, y voy a poner uno, yo creo que el país necesita firmar el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Los Estados Unidos es el principal mercado de los productos ecuatorianos. Muchos dirán, es que el tratado es un sistema de sometimiento, y no es así. Es simplemente reconocer que el principal mercado al que nosotros le vendemos nuestros productos, pues está fijando unas reglas de libertad de mercado, y nosotros igual, abriendo nuestro mercado hacia sus productos. ¿Qué dicen las empresas americanas? ¿Qué dicen las empresas americanas y las autoridades americanas cuando están hablando de poder competir en igualdad de condiciones? Díganme si las empresas ecuatorianas realmente están informando lo que deben informar para saber nosotros que estamos compitiendo con empresas transparentes. Entonces, eso es un sinónimo también de competitividad, transparencia de la información. Competitividad significa entonces precio, calidad y transparencia de la información. Usted recuerda, y es reciente el tema de la famosa medida antidumping que los Estados Unidos tomó en contra del camarón ecuatoriano, asunto que creo que todavía no ha sido totalmente resuelto hasta el momento. ¿Por qué lo hizo? Porque dudaba de la información que le proveían los camaroneros ecuatorianos. Esa es entonces una consecuencia de la gobernabilidad y del buen gobierno corporativo. Un paso entonces implica la propiedad de las empresas y el paso entonces de organizaciones familiares cerradas a organizaciones con capital accionario abierto. Pero eso pasa también, ingeniero, por contar con un sistema bursátil que facilite aquello. En nuestro país prácticamente no hay cultura bursátil, ¿no? El común y corriente de los ecuatorianos no sabemos qué es eso, no sabemos si es alternativa de inversión para nosotros o si es únicamente un asunto de competencia para gente que tiene gran capacidad de inversión, grandes recursos. ¿Qué papel debe jugar el sistema bursátil, la bolsa de valores en el Ecuador en este proceso, en lo que respecta a la configuración de las empresas? Y yo diría que hay dos elementos ahí. La posibilidad de que empresas que quieren crecer y que quieren competir a nivel internacional abran sus capitales. Y en eso incluyo yo a las empresas estatales, ¿no? A las empresas públicas, estatales, llamadas públicas porque son del Estado, que abran sus capitales. Y la segunda, que puedan utilizar instrumentos del mercado para financiar sus operaciones y financiar su crecimiento. Y voy a poner un ejemplo. Hay dos mecanismos que ahora las empresas los utilizan y que abaratan costos de financiamiento. La emisión de obligaciones o de bonos a largo plazo, esa es una. Y la otra, la titularización. Hay varios instrumentos de titularización ahora en el mercado que permiten a las empresas financiar su crecimiento y sus operaciones. Para poder acceder a buenos precios o a buenos costos a esos mercados, es necesario que se apliquen prácticas de gobierno corporativo. Y a eso se refiere, y ese es el motivo por el cual la Bolsa de Valores está incursionando en este instrumento. Justamente por algo que usted acaba de decir, no existe cultura bursátil en el Ecuador, y esa es una realidad. Entonces, para que la Bolsa pueda apoyar a la introducción de una cultura bursátil en el Ecuador, hemos creído que el primer paso, el más importante, es de establecer prácticas de gobierno corporativo en las empresas que quieran entrar al mercado. La necesidad de crear esta cultura bursátil es tanto en el sector empresarial como en el sector del resto de la ciudadanía del país, ingeniero. Sí, bueno, esto es importante y por eso vale la pena mencionar que la Bolsa está en permanente proceso de capacitación a varias instancias de la comunidad. Vamos a comenzar
con los empresarios, obviamente, que son los primeros beneficiarios del programa, pero también hay que capacitar a consultores. Los consultores van a ser un instrumento para que este programa se introduzca con fuerza en el país, pero también es importante la academia, las universidades. Nosotros vamos a entrar con fuerza a capacitar profesores, a introducir materias de gobierno corporativo en las facultades de administración, de derecho. Vamos a traer expertos internacionales que capaciten tanto a consultores como a profesores, a los medios de comunicación. Yo quiero aprovechar aquí la acogida que usted nos está dando el día de hoy, señor Pillajo, porque es importante que los medios de capacitación que están comprometidos con el proceso de desarrollo del país y de la competitividad empresarial, porque la competitividad del país no existe, es la competitividad empresarial la que le hará al país competitivo. Que nos apoyan en introducir este mecanismo. Y también vamos a permitirnos introducir mecanismos de capacitación a los medios de comunicación.